aunque no lo veamos, el sol siempre está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está, siempre está. Aunque no lo veamos, aunque no lo veamos, siempre está, siempre está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está, el sol está. Aunque no lo veamos, aunque no lo veamos, siempre está, el sol está. Aunque no lo veamos, aunque no lo veamos, siempre está, siempre, siempre, siempre. Aunque no lo veamos, siempre está, el sol está. Aunque no lo veamos, aunque no lo veamos, siempre está. Hola a todos y todas, bienvenidos al programa Hablemos de otra cosa. Este programa es una producción de la Red Federal de Comunicación. Agradezco a M1380 la Super Sport de darme la posibilidad de pasar el programa grabado, ya que soy parte de la población de riesgo. Mi nombre es Emilce Farías y en el día de hoy vamos a tener dos entrevistas. En primer lugar vamos a estar hablando con Sebastián Moscoso. Él está en Bolivia y nos va a estar relatando la situación que tenemos en el país hermano, que es grave. Y en el segundo bloque vamos a estar conversando con compañeras de la Secretaría de Infancia, de Niñez, de Adolescencia, de Género, del municipio de Lanús. Las compañeras están precarizadas, están con un problema de que han sido empujadas a sentirse despedidas por el municipio, por las condiciones laborales, y vamos a estar escuchando a esas dos compañeras. Y también vamos a tener una pequeña columna en la cual voy a estar hablando sobre el Observatorio Ciudadano de Gerli Lanús, así que no se pierdan todo el programa. Y vamos ahora a la columna. Les voy a estar contando qué es el Observatorio Ciudadano de Gerli, cómo está trabajando. Es un grupo de vecinos que están haciendo algo muy piola, muy interesante por la localidad de Gerli. A veces cuando falta un poco de presencia del Estado, cómo se ocupa el vecino y la vecina, y en este tiempo de pandemia, cómo se reúnen, cómo se ocupan, lo vamos a estar contando. Me gustaría que podamos hablar un ratito sobre el Observatorio Ciudadano de Gerli, Lanús, que cómo estamos en Lanús, cómo está este municipio con un montón de huecos, con un montón de cosas sin atender. Yo estoy particularmente bastante preocupada, bastante molesta por un montón de cuestiones, y les contaba que este Observatorio Ciudadano que ya hace mucho tiempo que los vecinos tuvieron esta inquietud y que lo formaron, y que ojalá que en el tiempo varios y varias integrantes se animen a conversar acá para el programa Hablemos de otra cosa y a contarnos cómo van accionando y activando para subsanar algunas problemáticas. Y bueno, sin ir más lejos, les cuento que hace 15 días un vecino que vive en Tuyutí al 1100 se salvó de una entradera, y la verdad es que los vecinos y vecinas ya están cansados de que también el sentir es que te mienten en la cara, porque el 28 de julio los integrantes del Observatorio Ciudadano lograron mantener una reunión con autoridades del municipio donde peticionaron cámaras domo, más patrullaje y botones antipánico. Pero de todas estas peticiones que se hicieron, solo las autoridades municipales, el municipio de Lanús solo le respondió colocando 6 aplicaciones antipánico en celulares de algunos vecinos, por lo cual yo insisto, siguen a la espera de los domos. Así que espero que esto no quede en palabras,
que esto se empiece a escuchar, porque los vecinos han tomado el toro por las astas y están esperando las respuestas correspondientes. Así que, bueno, acá está este espacio reclamando estas cosas. Este Observatorio Ciudadano de Gerli Lanús es un espacio que surgió por iniciativa de los vecinos con la intención de hacer distintas actividades y aportes para mejorar la calidad de vida de quienes viven, por supuesto, en el barrio de Gerli. Así que este observatorio realizan, como dijimos, distintas cuestiones, y lo que me llamó la atención es que hicieron un petitorio de cámaras domo al municipio de Lanús en el año 2017. Y de este pedido solo obtuvieron hasta ahora respuestas incumplidas. Por lo cual, hasta el día de hoy, los domos no aparecieron, y en Gerli Lanús, les cuento, hay robos constantemente. La inseguridad está bastante complicadita. Vamos ahora sí a la primera entrevista. Sí, lo tenemos en la línea al compañero Sebastián desde Bolivia. Muy esperada esta llamada. Bienvenido a este espacio, hermano. Preguntarte cómo estás sería como incómodo, porque no me imagino cómo está la situación allá en Bolivia, pero te pido que por favor te presentes y nos cuentes cómo lo estás viviendo. Muchas gracias. Primero, un saludo muy grande a toda la gente que está escuchando, un saludo muy grande a todos los rincones de las Américas, un saludo grande para el pueblo argentino. Y bueno, aquí desde Bolivia, ¿no? Viviendo la tensión de todos los días, de tratar de palpar cómo anda la situación aquí en Bolivia. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, quería que me cuentes. Ayer yo estuve hablando con Kiara y me decía que hubo una asamblea y que tenían que subir a la localidad del Alto. ¿Qué está pasando con esto que se dio una nueva fecha para elecciones? ¿Qué está pasando con el pueblo que está en la calle? Contanos un poquito. Bueno, no sé si ya estamos contextualizados. Estamos en este gobierno que en teoría debió haber sido de transición, que debió haber durado primero hasta el 22 de enero. La Constitución nos dice que tienen que ser 3 meses de mandato interino por cualquier razón hasta el llamado de nuevas elecciones. Entonces, a partir del golpe de Estado del año pasado y de todas las masacres y de todo el conflicto que estalló en noviembre, las masacres de Sacaba, las masacres de Sencata, los atropellos a los derechos humanos, en fin, las elecciones tenían que darse el 22 de enero. Llega el 22 de enero y se patearon nuevamente las fechas de las elecciones para mayo. En marzo inició este tema de la pandemia. Pretexto de la pandemia, se patean nuevamente las fechas de las elecciones para el 6 de septiembre. Y ahora en julio, nuevamente el Tribunal Supremo Electoral, de forma ilegal y de forma unilateral, decide patear nuevamente las elecciones para el 18 de octubre, sin un informe claro de expertos epidemiólogos o sin un informe científicos sobre cuál es la situación actual de la COVID-19, sobre cuáles son los datos reales, sobre cuáles son las proyecciones de la pandemia. Entonces esto ya despierta muchísima desconfianza en los sectores sociales, en los sectores populares, sobre si realmente hay predisposición para llamar a elecciones, ¿no? Un poco como antecedente, después de las masacres de Secata, de Sacaba, después de los decretos que daban carta blanca, que eximían de responsabilidades a las fuerzas estatales para utilizar la violencia, ¿no? Los eximían de responsabilidad penal a las fuerzas estatales. Entonces ocurren estas masacres. Muchos organismos internacionales de derechos humanos sacan un informe muy contundente en el que una de las conclusiones, la duda sobre si existe la predisposición del gobierno para llamar a elecciones transparentes. Entonces, con todos estos antecedentes, las organizaciones sociales, los sectores populares han generado una desconfianza en que si, bueno, ¿cuál va a ser la fecha definitiva para convocar a elecciones, ¿no? Entonces, el 3 de agosto es que empiezan aquí las movilizaciones. Se hace un cabildo, se hace un ampliado grande con muchas organizaciones en el Alto. Este gran cabildo decide que van a empezar el 3 de agosto las movilizaciones, el bloqueo de caminos con la consigna de elecciones ya.
porque no se confiaba si realmente no iban a volver a patear la fecha de elecciones. Entonces la consigna era elecciones ya. Ante esto el gobierno reacciona con una sarta de acusaciones, también acusa que es el MAS los que están generando inestabilidad, cuando claramente al MAS no le convenía generar esta inestabilidad porque estaba puntero en la intención de voto. Eran los sectores sociales que estaban generando una desconfianza ante el Estado, ante un nuevo decreto supremo que sale el mismo 6 de agosto, que le da también luz verde a las organizaciones civiles como la Resistencia Juvenil Cochala o la Unión Juvenil Cochabambina, la Unión Juvenil Cruceñista, que ya habían protagonizado actos de violencia racista, de violencia fascista, que habían golpeado a mujeres de pollera, que habían insultado a gente, habían pateado gente, habían hecho acciones conjuntas junto con la policía. El 6 de agosto se promulga un decreto que les da luz verde a estas organizaciones para actuar con la policía y con las Fuerzas Armadas, y como tal, envalentonadas estas organizaciones declaran que van a ir a levantar los bloqueos. Entonces, con esa respuesta del gobierno, con esta respuesta de la burguesía agroindustrial, de la oligarquía, de los sectores conservadores, las organizaciones sociales, en un nuevo ampliado en el Alto, recién el 13 de agosto, deciden radicalizar las medidas, ¿no? La desconfianza aumenta mucho, no solamente en el gobierno, sino en torno al órgano encargado de llamar a elecciones, al Tribunal Supremo Electoral. Entonces deciden que la consigna ya no es elecciones ya, la consigna ahora es la renuncia de Áñez y de todo su entorno, que la lucha ya no se trata solamente por las elecciones, sino que la lucha ahora gira en torno a la democracia, gira en torno a la salud, gira en torno a la educación, gira en torno a la defensa de los recursos naturales, recordando un poco en junio y en medio de la pandemia y sobre pretexto de que eran gastos innecesarios, se cierra el Ministerio de Culturas, dentro del cual está el repositorio, lo que quiere decir que no podemos publicar libros, no están registrados los libros, dentro de los cuales está el Viceministerio de Descolonización, que era una de las herramientas fundamentales para impulsar este proceso de transformación del Estado. Se cierra el Ministerio de Deportes, que es también, los deportes son un pilar fundamental para la salud, son un pilar estratégico para la salud, y que un día antes de la celebración del 6 de agosto, se nombra a Branko Marinkovic, una persona clave dentro de la burguesía agroindustrial que había sido acusado de separatismo, de fomentar la violencia racista, que era presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Entonces, con toda esta acumulación de descontentos, los sectores populares radicalizaron las medidas hace poco, el 13, pidiendo la renuncia de Áñez, de todo el gabinete, manifestando la desconfianza también ante el Tribunal Supremo Electoral y pidiendo que entre un nuevo gobierno que realmente pueda asegurar elecciones transparentes, que tenga la confianza del pueblo para asegurar elecciones transparentes. Compañero, te consulto, yo te voy a preguntar solamente dos cositas, porque quiero ser muy respetuosa de tu tiempo y primero pienso en que no solo tuvieron que soportar la gestión de Áñez, que se autoproclamó, y toda su represión y el maltrato y el destrato al pueblo, sino también tuvieron que soportar la pandemia del coronavirus entre medio de todo. Y bueno, sabemos que estos gobiernos que se autoproclaman, que provienen de la derecha y con intereses muy bien, como lo destacaste, oligárquicos, lo que hacen es desmantelar todos los organismos, vaciar los organismos. Primero quería preguntarte cómo los trató y cómo las trató el coronavirus, y después saber si en estos momentos hay represión, ya que está militarizada la calle en el Alto, ¿verdad? Son dos preguntas distintas, perdón que te las junté. No, perfecto, más bien muchas gracias. Sí, es muy importante hablar sobre la situación de la pandemia, sobre la situación de la COVID. La situación es grave y eso lo puedes palpar todo día en las calles porque las estadísticas realmente no nos dicen nada. También porque hay mucha desconfianza entre la gente por el sistema de salud. Hay muchas acusaciones de que muchas muertes son anotadas como muerte por la COVID. No sabemos cuántas personas han muerto por COVID, no sabemos cuántas personas han muerto con COVID, pero sabemos que hay entierros clandestinos, sabemos que hay gente que se queda 4 días con sus difuntos en casa, sabemos que la gente está enterrando en sus patios a sus familiares. Eso es lo que nos decían los compañeros, las compañeras en Sacaba, en el Alto,
En el altiplano nos comentan también que se están habilitando nuevas zonas para enterrar a los fallecidos, pero que no quieren acudir a las instancias de salud también por esta enorme desconfianza que hay. Entonces, la COVID, la pandemia, nos ha agarrado en curva y claramente el gobierno ha mostrado una enorme ineficiencia y una extraordinaria corrupción para enfrentar a la pandemia, ¿no? Yo creo que es sabido el caso de la corrupción que ha habido con los respiradores, ¿no? Se ha comprado respiradores con un sobreprecio de 3 veces de lo que era el precio normal y que las nuevas investigaciones dicen que ni siquiera eran respiradores. Entonces realmente no se está pudiendo afrontar esta pandemia. Se han cortado muchas patas que eran estratégicas para afrontar esta pandemia, como era, por ejemplo, la medicina tradicional, como era el servicio de atención familiar, comunitaria e intercultural, porque el gobierno actual sigue soñando con la vieja república, sigue soñando con que no exista un horizonte comunitario plurinacional. Entonces nos han cortado muchas patas para afrontar a la pandemia y claramente ellos no tenían la capacidad de hacerlo. Han cambiado 2, 3 veces de ministro de salud. Interinamente el ministro de defensa, un militar con un título en comunicación social, tuvo que asumir el cargo. Entonces no hay una buena respuesta ante la pandemia, no hay un buen control, y en muchos de las áreas rurales hay una desconfianza sobre cómo funciona la pandemia, sobre qué medidas hay que tomar, sobre cuál es el alcance de la enfermedad, sobre cómo tomar precauciones, y el Estado, el gobierno no está sabiendo llegar a esos lugares para dar las soluciones. Ahora, en cuanto a tu segunda pregunta sobre si hay represión, sí, hay represión, pero lo curioso de la represión este año, a diferencia de lo que pudiera haber ocurrido en noviembre, por ejemplo, es que en noviembre se promulgó este decreto, el 4078, que daba carta blanca a las fuerzas del Estado para eximirse, ¿no?, de cualquier responsabilidad penal, que al final tuvieron que dar un paso atrás por los organismos internacionales, por la presión social, por los medios. Entonces parece que la nueva estrategia fue este decreto que sacaron ahora el 6 de agosto para dar luz verde a los grupos paramilitares, a los grupos paraestatales, y como tal, la Unión Juvenil Cruceñista, la Resistencia Juvenil Cochala han salido con las intenciones de desbloquear las carreteras. Ya han habido enfrentamientos. Por el momento el Alto no está militarizado, pero sobrevuelan aviones todos los días, muy bajo, muy cerca de los bloqueadores. Ya han habido amenazas del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que salió a decir en los medios, en CNN hace unos días, lo políticamente correcto sería salir a meter bala. Y los antecedentes de Murillo son también de terror. Ha salido Fernando López, el ministro de Defensa, el 6 de agosto, a decir: se acabó la paciencia, no se puede dialogar, vamos a salir entonces con todo lo que tenemos. Entonces hay amagues de represión. Lo que sí está claro es que probablemente el ejército tiene miedo a un juicio de responsabilidades. Lo que sí está funcionando son los brazos fascistas paramilitares, los brazos racistas, que ya tienen antecedentes de larga trayectoria desde el 2009, desde el 2011, de haber protagonizado violencia contra mujeres de boyera, contra campesinos, contra indígenas. Así más o menos se pinta la situación. No sé, hermano, si te quedó algo que vos quieras decir. Para mí fue un resumen, pero súper completo. Te voy a estar pasando los links de donde va a estar el programa subido después en un canal de audio y también en YouTube. Y más que nada, desde ya agradecerte que nos puedas estar contando esto y ponerme a disposición para difundir cuanto necesiten. En mi corazón está también ese deseo de que seamos una patria grande latinoamericana, y lo que esté a mi alcance porque Bolivia tenga su democracia, lo voy a hacer. Muchísimas gracias, hermanos, muy bienvenido aquí El Sentir, y como te digo, muchísimas gracias a ti. Cuando nosotros subíamos al Alto, nos decían que valoraban mucho el trabajo de la prensa internacional, porque la prensa nacional no ha hecho más que fomentar el racismo, de pintarlos como salvajes, como que las hordas masistas quieren fomentar el terrorismo, están atentando contra la salud. Entonces, todos los medios de comunicación han asumido una posición de criminalizar la protesta detrás de una cortina de racismo. Entonces, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de romper un poco este cerco mediático. Y sí, yo quiero aprovechar para rescatar una de las cosas que nos decía una compañera de últimos años de colegio que estaba en el bloqueo en Sencata. Decía: esto no se trata del MAS, esto no se trata del Evito. Decía, porque todavía reconocen con mucho cariño a Evo Morales, al gobierno, porque mal que mal ha sido
el que ha podido gestionar e impulsar esta sarta de cambios que, si bien no son suficientes todavía para lo que necesitamos, es mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora. Pero esta compañera decía, no se trata del más, no se trata del levito, se trata de la lucha por la democracia, que sabemos cuánto les ha costado a nuestros abuelos y a nuestros padres recuperar, se trata de la salud, de la educación, se trata de este horizonte comunitario y plurinacional. Es una lucha más grande. Les decía a la oposición, a los pititas, entiendan que esto no se trata de las elecciones, se trata del pueblo movilizado. Yo quería rescatar esa intervención que a mí me pareció muy clara y muy precisa. Y otra vez, muchas gracias a ustedes, pues. Muchísimas gracias, hermano, y bueno, a entera disposición, te mando un abrazo grande y será, quién sabe, hasta la próxima llamada en que ojalá sean buenas noticias. Muchísimas gracias, hermana. Estamos saltando. Que vivan las Américas. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está, siempre está. Aunque no lo veamos, aunque no lo veamos, siempre está, siempre está. El sol siempre está, el sol está. Aunque no lo veamos, aunque no lo veamos, siempre está. El sol está, aunque no lo veamos, aunque no lo veamos, siempre está, siempre, siempre, siempre. Aunque no lo veamos, siempre está. El sol está, aunque no lo veamos, aunque no lo veamos, siempre está. Vamos a la segunda entrevista. Y bueno, acá está la primera de las compañeras de la Secretaría de Niñez de Lanús. Te doy la bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Y bueno, te pido que te presentes. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Paula Belforte, yo soy psicóloga, egresada de la UBA hace muchos años. Y bueno, ya no formo parte de la Secretaría de Niñez, trabajé hasta el 31 de julio. Después de 6 años de un arduo trabajo en realidad no es la Secretaría de Niñez, es la Secretaría de Género, Discapacidad y Niñez. Ah, bien, bien. Y, todo junto. Y todo junto, sí. Y bueno, yo trabajaba para la Dirección de Niñez hace 6 años, hasta ahora julio. Bueno, me especializo en la clínica infanto-juvenil y bueno, por eso es que hace muchos años comencé a trabajar en la dirección. Y mira, justamente la tenemos acá en línea a tu compañera, así que si te parece vamos a interactuar con ella también y que nos esté contando, bueno, también cómo lo vivió ella este tema de quedar así sin la fuente laboral en tiempo de pandemia. ¿Cómo estás, Marcela? Te doy la bienvenida. Hola, Emilce, ¿cómo estás? Bueno, estamos hablando con Marcela Viñuelas, que también es compañera y que está en este conflicto. Así que te pido que nos cuentes también vos un poquito cómo fue que se desencadenó esto. Y en realidad todo esto empezó con la cuarentena. Nosotros estábamos trabajando de manera remota. ¿Hola? Sí. Ah, perdón. Sí, no quiero dejarte hablar y no interrumpir. No se escucha con eco, perdón. Estábamos trabajando de manera remota. Los contratos que habíamos firmado en enero se vencían en abril. Automáticamente se renovaron en este contexto hasta el 31 de julio. El 31 de julio nos llama la coordinadora de la Secretaría de Niñez y nos dice que vamos a firmar un nuevo contrato, pero que va a haber nuevas condiciones de trabajo. Las nuevas condiciones eran que teníamos que presentarnos a las unidades sanitarias a trabajar, porque los servicios locales, la mayoría están en las unidades sanitarias. El nuestro
está ubicado en la unidad sanitaria Valentina Alsina. Ajá. Que nos teníamos que presentar, que teníamos que cumplir con las 24 horas semanales, esto es decir, 4 veces por semana, y que nos iban a rotar. Esas eran las nuevas condiciones, que todavía no sabían dónde, pero nos iban a rotar a otro servicio. Con lo cual, la pregunta fue el por qué de rotarnos en este contexto, algo muy caprichoso, subestimando el trabajo que venimos haciendo desde nuestras compañeras. A ver, no es fácil trabajar en un servicio local, subestima mucho el trabajo, tenés que interactuar con instituciones, con el barrio, con referentes, para que nosotros también trabajamos en los barrios. Entonces, esa confianza que la gente tiene en nosotras, también es como, listo, se borra un día para otro, te cambian de servicio local y tenés que empezar de cero. Nos dijeron que sí o sí nos iban a cambiar, que eran las nuevas condiciones. Bueno, en mi caso puntual, tengo una nena de 4 años, le dije que como no hay clases, se me está complicando ir todos los días, que no podía, y que bueno, bajo esas condiciones me dijeron que no renueve. Dije, pero ¿me estás dejando sin trabajo en este contexto? A lo cual me dijeron, no te estamos dejando sin trabajo, es un nuevo contrato, ¿vos aceptás o no aceptás las condiciones? Y bueno, eso fue la conversación que tuvimos. Después llamaron a nuestra otra compañera, que es la abogada Florencia Ramos, está embarazada de 7 meses ella, le dijeron exactamente lo mismo y que se tenía que presentar, con lo cual obviamente todo lo que dijo el presidente de que las personas de riesgo, los que tienen menores de niños de 6 años a cargo, están exceptuadas de algunas funciones, bueno, todo eso quedó en la nada porque el mismo lunes nosotros dijimos que no vamos a firmar y que no vamos a aceptar este manoseo, maltrato que bueno, también venimos padeciendo hace unos meses desde la dirección de niñez, ¿no? Y ahora le quiero preguntar a tu compañera, que sé que tiene el tiempo un poco más acotado porque tiene una actividad. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo estás viviéndolo? El haberte quedado de un día al otro, de un momento a otro sin tu trabajo, y más sabiendo que había una palabra del presidente en que no se podía despedir en este contexto. ¿Cómo lo estás viviendo? A ver, la realidad es esta. Lo nuestro fue una elección no continuar, de todos modos, una elección de no ser parte de una política que atenta contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Nosotros teníamos contrato hasta el 31 de julio y bueno, y este equipo decidió, por lo menos, ya sea que estaban haciéndonos ir a una unidad sanitaria donde el foco de contagios en Valentina Alsina estaba en el pico, muchos compañeros fallecidos, de hecho, en la sala por el COVID-19, estaban, digamos, no contemplaron la excepción de una compañera embarazada, pero en virtud, digamos, si uno aceptaba eso, uno podría haber seguido trabajando. Acá el punto es que realmente las de cómo utilizan el sistema de protección, esta gestión o esta política, revictimizan y vulneran los derechos de los niños con los que trabajamos. Terminan jugando como niños cuando son los niños con los que tienen que jugar y nosotros proteger. ¿Por qué digo esto? Nosotros estamos en servicios locales de protección de derechos, están enmarcados en la ley 13.298. Es una ley de enfoque de derechos humanos, una ley que rompió el paradigma de lo que tiene que ver con la ley del patronato, en donde el niño era un objeto. A partir de esta nueva ley, los niños son sujetos de derechos, ¿sí? Tienen derechos ser oídos. Bueno, además no vamos a hablar de la ley en sí, pero el punto fundamental es que trabajamos en corresponsabilidad y en red con las familias y con las redes del barrio en el que están situadas los servicios locales. A nosotros nos pareció que, digamos, rotarme en plena pandemia, donde más allá de que tengamos que ir o no, que podamos hacer el trabajo remoto,
donde se subestima el trabajo en equipo interdisciplinario, donde se subestima el trabajo en red, los lazos que se han conformado con la comunidad, la corresponsabilidad instalada en nuestro local, es subestimar el trabajo. Por otra parte, yo lo siento así, y mis compañeros seguramente van a estar de acuerdo conmigo, en que más que nada una humillación del saber técnico. Nosotros somos, o por lo menos este equipo, tenía una experticia en la problemática. Como te decía, yo formé parte de la dirección durante 6 años. Las condiciones en los servicios locales siempre han sido indignas, digamos, salarios por debajo de la línea de pobreza, siempre ha sido así. Pero bueno, la realidad es que siempre nos ha movido el deseo y la vocación, si no es imposible subsistir. Lo que estuvo pasando desde diciembre fue que empezó a comenzar un maltrato, ¿sí? En relación a los saberes técnicos, a pedir que se firmen estrategias que no acordábamos, a no importar las intervenciones que eran evaluadas por un equipo interdisciplinario, y de eso nosotros no quisimos formar más parte. Digamos, a ver, si estamos hablando de protección de niños, niñas y adolescentes, como decía, toda esta maniobra que han generado a partir de este tiempo y en plena pandemia, todo tendió a ir en un retroceso de la ley. ¿Por qué? Porque se pone que el niño es un objeto en donde no importa si hay lazo o si no hay lazo, total, como me han dicho, todo se mira desde un sistema informático que lo llamaron historia clínica cuando no estamos en un servicio de salud. Bueno, digamos, el desconocimiento de la gestión es increíble, no tienen formación en la problemática y desestiman a quienes sí la tienen. Entonces, por esto es que uno, digamos, no ha querido ser ni funcional a ello, ni ser cómplice de un atentado hacia los derechos de los niños. Nos parecía, o nos parece, que se revulnera, el Estado es el que está vulnerando y desprotegiendo a la infancia. Y bueno, y por eso es que, a ver, que al menos, digamos, mi equipo, y personalmente yo decidí no seguir formando parte de este desatino. La realidad es que, a ver, no nos dejaron opción tampoco. Así es. ¿Por qué digo esto? Porque uno tiene una ética profesional. Y si a esa ética profesional se le pide que haga un trabajo que va en contra de lo que dice una ley, no nos dejaban opción que irnos. Exactamente. La realidad es que uno no quiere ser de ninguna manera cómplices de esto, pero la verdad que nos tuvimos que ir con un profundo dolor y penar, porque hemos dejado un barrio en el que este equipo, digamos, éramos reconocidos por el barrio, por las organizacionas, por las familias. Sin eso es muy difícil llevar adelante el trabajo en niñez, y eso fue desestimado. Así que la verdad es que vos me preguntabas cómo lo vivo, y lo vivo con mucho dolor. Imagínate que después de 6 años, como te decía, lo que me ha movido es el deseo y la vocación. Obviamente. Porque claramente sabemos que la infancia nunca fue prioridad en la agenda política de ningún partido político. Sí, de hecho, perdón, te interrumpa, Pau, quería aclarar algo con esto para que se sepa. Cuando se creó la ley 13.298, no destinaron fondos para la niñez. Entonces, se creó desde provincia un fondo de fortalecimiento, que es un presupuesto destinado a municipios, en donde el municipio lo puede usar como quiera, por así decirlo. Entonces creo que tiene un porcentaje destinado a lo que es social. No todo tiene que estar destinado a los sueldos de los trabajadores, sino también a los programas que hay, porque desde ese fondo sale también varios programas que se sustentan y trabajamos nosotras para articular con los niños. Por ejemplo, tenemos el grupo terapéutico, que es un grupo de psicólogas que trabajan con los niños de entre 6 a 13 años. Nosotros hacemos articulaciones con ellos, derivamos a niños ahí también para que
se atiendan, porque también el sistema de salud está bastante colapsado y la verdad es que no hay presupuesto, no está en agenda, como dijo mi compañera, el tema niñez no está en agenda, entonces no hay un presupuesto para niñez. Entonces, nosotros trabajamos con temáticas muy, no genera muy graves a veces. Entonces, es difícil no tener recursos, porque más allá de que encima no hay recursos para los trabajadores, porque el sueldo hasta julio nuestro era 16.800 pesos, y por 24 horas semanales, que en realidad esto, el contrato dice 24 horas semanales, pero nosotros trabajamos más, porque el día que por ahí una de nosotras no iba, siempre nos estamos preguntando cosas, articulando, o sea, no te desconectás nunca de lo que es la tarea de niñez. Entonces, y no solo eso, Marce, justamente agrego algo que tiene que ver con la responsabilidad profesional, digamos. Así de delicado, y nosotros trabajamos con responsabilidad, entonces estás conectado las 24 horas con la temática, con el trabajo, y es justamente esto lo que dice, nunca estuvo en agenda, entonces no tenemos fondos, no tenemos con quién articular y no tenemos que ofrecerla a veces a los niños. Y Marce, ese es el problema más grave de todo esto. Yo estoy sabiendo, Marce, que tu compañera tiene una actividad ahora en cualquier momento, sí. Así que le quiero pedir que si ella necesita darnos unas palabras de cierre, así ella puede ya dedicarse a lo que tiene que continuar haciendo, y yo sigo hablando con vos en un momento. ¿Te parece, Marce? Sí, no hay problema. Bueno, te pido por favor si podés resumir algo que te parezca importante. A lo que dice mi compañera, la realidad es que nosotros tenemos una responsabilidad ética. Por ahí mucha gente, digamos, no sabe que hace un servicio local de protección de la niñez. Protegemos los derechos de los niños y los protegemos del maltrato, protegemos su integridad psicofísica, y nos encontramos con la vulneración a carne viva, con el padecimiento subjetivo a carne viva. Y trabajamos con eso, entonces tenemos una responsabilidad ética en donde nuestra labor radica en protegerlos del maltrato infantil, del abuso sexual infantil. Nos encontramos muchas veces teniendo que separar a los niños de la familia de origen porque es vulneradora, porque es violenta. Tenemos que pedir a los jueces, muchas veces pedir la legalidad de esto, tenemos que pedir a los jueces, a veces orientamos a que niños y niñas entren en estado de adoptabilidad. Claramente hay un juzgado que después decide esto, pero nosotros somos quienes evaluamos esto y somos quienes lo sugerimos. Entonces esto conlleva una responsabilidad, imagínense, muy, muy, muy importante. Y como decía Marcela, imagínense que esta responsabilidad por 16.800 pesos que en mano nos queda con el monotributo, 15.000 y moneda. Entonces, porque somos monotributistas, o éramos monotributistas, pero los que siguen son monotributistas. Y la realidad es que esto no es pago. Como yo, cuando me despedí, con mucho dolor y penor, porque insisto, quien está tantos años con un sueldo tan bajo es porque realmente tiene deseo y vocación, si no es imposible de sostener. Esto es lo que nos mueve. Y la verdad es que lo que ha pasado desde diciembre, desde el 2019 a la fecha, es que no hubo reconocimiento en el saber técnico, profesional, no hubo reconocimiento moral, menos económico. Sí. Y duele mucho, porque esto, insisto, como comencé la entrevista, esto atenta contra los derechos de los niños y niñas adolescentes, y es muy grave. Es muy grave, porque tanto yo como mi equipo, la verdad que en este contexto no ha sido grato que no nos hayan dejado opción y tenernos que ir, porque no íbamos a ser serviles a esta política de vaciamiento en los servicios en el sistema de protección.
Pero si bien no nos han dejado opción, somos un equipo de profesionales que está formado, que tiene posibilidades de incursionar seguramente en otros ámbitos, pero los niños no tienen opción. Digo, un niño que está padeciendo violencia física, psicológica, abusos de cualquier índole, un niño que está atravesado por la vulneración, la opción que tiene es que sea protegido en sus derechos. Y lamentablemente la maniobra que están haciendo, la manera de ejercer o de, la maniobra que están haciendo con la ley es un retroceso total con el esfuerzo que ha costado que esta ley pueda operar, porque realmente rompió un paradigma. Así es. Así que eso es lo que más duele, que lo que da por resultado es una infancia desprotegida. Así es. Bueno, compañera, yo ya te mando un abrazo grande, te doy muchísimas gracias. Y te agradezco por el espacio. Vas a seguir hablando con Marcela, que es una gran compañera y con la que hemos trabajado arduamente, y bueno, uno de los grandes valores que me llevo de niñez. Tanto esa como Florencia, como otras compañeras que han pasado en todo este tiempo. Pero te agradezco muchísimo por el espacio y darnos la oportunidad de poder contar cómo se trabaja hoy o cómo son las políticas sobre la infancia, que en realidad, lo resumo así, no hay políticas sobre la infancia. Un abrazo grande, compañera, mil gracias y siempre a disposición. Gracias, Emilce, muy amable. Bueno, Marce, qué terrible escuchar todo esto y... A ver, aguárdame por favor. Qué terrible escuchar todo esto y yo quisiera poder hacer un balance porque realmente me quedo pensando también, no solo en todo lo que pasaron ustedes, sino en todos los niños y niñas que dependían de ustedes. Ahora, en un futuro post-pandemia, ¿cómo te ves vos? ¿Dónde te ves? ¿Y cómo ves esas infancias? Y si seguimos con la política que está hoy en día, la verdad es que veo cada vez peor todo esto. Por este vaciamiento que hablaba mi compañera de las políticas o lo poco que hay sobre infancia, no está quedando nada. Entonces, los profesionales que nos capacitamos, que tenemos experiencia en la temática, pasa esto, se cansan del maltrato, se terminan yendo, como pasó con muchas compañeras que pasaron por servicios locales y bueno, justamente cuando encuentran otra oportunidad laboral más redituable, obviamente que dejan el servicio local. Lo que nosotros pensamos es que los servicios locales es como que es el primer trabajo de los recién recibidos, y la verdad es que no debería ser así, porque justamente estás trabajando con algo muy delicado, con una temática muy delicada. Necesitas estar formado y preparado para estar trabajando en estas temáticas, y pasa esto. Entra gente que no tiene formación y nada, y ahí están los niños en el medio. Ese es el problema, porque los profesionales van rotando. El problema son los niños que están ahí y ¿quién los contiene? Y van a seguir estando. Ese es el problema. Seguramente. No sé, Marcela, si te quedó algo pendiente. Seguramente. Creo que este tema da para volverlo a charlar de acá a un tiempo, porque realmente es como una cachetada grande el tema de la infancia y las infancias. Pero no sé si te quedó algo en el tintero. Es muy amplio, da para hablar mucho. La verdad es que el desconocimiento de la ley en la sociedad en general es bastante grande. Muchas personas no conocen de qué se trata el sistema de protección integral de la niñez. Y es una ley que tiene 10 años, más de 10 años. Entonces, digo,
eso es hay que cambiar un poco las políticas, hay que instalar lo que es niñez en agenda del gobierno para que empiecen a destinar y se arme realmente una política integral para defender los derechos de los niños. Eso es lo que hay que hacer. Pero bueno, nosotros seguimos luchando para que eso ocurra en algún momento, así como todo se hace con lucha. Nosotros seguimos así desde nuestro lado, nuestro pequeño aporte. Gracias por el espacio que nos brindaste también para poder contar todo esto. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa. Sigan con la transmisión de la M1380, la Super Sport, con todos los programas de la radio. Y les deseo una buena semana y por favor les pido que tengan prudencia, que quienes no pueden salir resistan un poco más, que ya está pronta esa vacuna tan esperada y nos encontramos en una semana, de nuevo en el mismo horario, en este programa que se ha dado en llamar Hablemos de otra cosa. Abrazos virtuales, abrazos radiales para todos y todas. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está, siempre está. Aunque no lo veamos, aunque no lo veamos.